Bueno, bienvenidos a otra clase de Historia de la Ciencia y en particular de Historia de la Biología. Hoy vamos a comenzar con el periodo que se llama Modernidad. Ya entramos en la última etapa de esta historización que comenzamos con la Antigüedad. Y van a ver que más o menos, como decíamos al comienzo, vamos a tener 4 clases sobre modernidad. Van a ver que muchas de las cosas que vamos a presentar ya nos van a parecer mucho más familiares. Y bueno, la idea es ir viendo más o menos un par de tensiones que se dan entre algunas corrientes, básicamente entre el mecanicismo y el vitalismo, entre el transformismo y el fijismo. Ahora vamos a ir recuperando algunas de estas tensiones y vamos a ir viendo cómo se va determinando y cómo se va configurando propiamente lo que podríamos decir una disciplina de la biología. Empecemos mencionando algo que va a ser central, y va a ser central, digamos, a partir del siglo XVII en adelante, que tiene que ver con un quiebre que se efectúa entre el siglo XVI y el siglo XVII, es decir, habrá que abandonar de alguna manera ese episteme que vimos propia del organicismo, en donde se presentaba un cuadro de comparaciones y semejanzas, en donde lo oído, lo visto y lo fabuloso aparecían unidos. Bueno, todo ese episteme, toda esa forma en que la naturaleza estaba siendo significada y conocida, va a variar, va a pegar un giro importante y se va a empezar a configurar lo que podríamos llamar ya un episteme o una forma de conocer que va a estar vinculada con el propio periodo de la modernidad y que van a ver que nos va a resultar mucho más familiar y mucho más accesible. Porque de hecho muchos de los elementos que se van a incorporar durante el siglo XVII van a permanecer hasta la actualidad. Entonces empecemos de alguna manera tratando de describir mínimamente este quiebre que va a ser tan importante a los fines de este periodo que llamamos modernidad. Lo que existía en el siglo XVI y hasta mediados del XVII eran historias. La historia era el tejido inextricable y perfectamente unitario de lo que se ve de las cosas, de todos los signos descubiertos o depositados en ellas. Hacer la historia de una planta o de un animal era lo mismo que decir cuáles son sus elementos o sus órganos, qué semejanzas se les pueden encontrar, las virtudes que se le presentan, las leyendas e historias en las que ha estado mezclado, los medicamentos que se fabrican con su sustancia, los alimentos que proporciona, lo que los antiguos dicen sobre él, lo que los viajeros pueden decir. La historia de un ser vivo era este mismo ser en el interior de toda esa red semántica, que lo enlazaba con el mundo. La partición, para nosotros evidente, entre lo que nosotros vemos, lo que otros han observado o transmitido, y lo que otros, por último, han imaginado o creído ingenuamente, esta gran tripartición, tan sencilla en apariencia y tan inmediata, entre la observación, el documento y la fábula, no existían aún. Ven que se recogen muchos de los elementos que estuvimos viendo para lo que fue el periodo de la escolástica y el Renacimiento. Para ello, había una razón muy precisa y apremiante. Los signos formaban parte de las cosas, en tanto que en el siglo XVII se convierten en modos de representación. Este es un punto importante y para quienes quieran profundizarlo, tienen el libro de Foucault, Las palabras y las cosas, ahí Foucault lo trabaja. No es un libro o un texto sencillo, pero para los que estén interesados vale la pena. ¿Qué significa que los signos forman parte de las cosas y que a partir del siglo XVII se convierten en un modo de representarlas? Vamos simplemente a delinear muy someramente este punto, pero básicamente lo que pasaba es que durante la escolástica y el Renacimiento, el periodo anterior, lo que pasaba cuando un viajero contaba aquello que había visto, el oyente, en este caso un observador, lo que hacía era observar el lenguaje. De vuelta, acá observar en un sentido amplio de la palabra.
el lenguaje era aquello que estaba siendo observado, porque el lenguaje era parte de esa cosa. Cuando me cuentan la fábula acerca del dragón, lo que hace el oyente es observar el lenguaje, ¿sí? El lenguaje es objeto de observación y de indagación, porque el lenguaje es parte de esa cosa, es parte de ese dragón, lo que me cuentan del dragón. Lo que va a pasar durante la modernidad es un quiebre, que acá simplemente lo estamos comentando, que va a ser muy importante, como les decía antes, porque va a perdurar hasta la actualidad, y es que el lenguaje ya deja ser parte de aquello que se observa y deja de ser aquello observado y pasa a ser un medio de representación. Es decir, el lenguaje aparece como un instrumento de quien observa que me va a permitir representar aquello que es observado, ¿sí? Fíjense que si ustedes quieren, cuando piensen en un biólogo actual, cuando hace una fórmula, cuando hace la descripción o cuando arma un modelo matemático, lo que hace es que lo que presupone es que ese modelo de alguna manera representa algún aspecto de aquello que está observando, pero tiene bien claro que ese modelo es una representación de eso que observa, de ese sistema que está modelando, pero que no es el sistema, ¿sí? Entonces, este cambio y este giro va a ser muy importante para la modernidad y además va a ser un quiebre muy importante respecto de lo que venía ocurriendo. Bien, así dispuesta y entendida, la historia natural tiene como condición de posibilidad la pertenencia común de las cosas y del lenguaje a la representación, pero no existe como tarea sino en la medida en que las cosas y el lenguaje se encuentran separados. Lo que decíamos recién, el lenguaje ya solo es un medio de representación, pero no es parte de la cosa. La historia natural no es otra cosa que la denominación de lo visible. Se tiene la impresión de que con Linneo o Buffon se empezó a decir al fin lo que siempre había sido visible, pero que había permanecido mudo ante una especie de invencible distracción de la mirada. De hecho, no se trata de una milenaria desatención de la mirada que se disipó de pronto, sino de un nuevo campo de visibilidad que se constituyó en todo su espesor. Entonces, justamente lo que está diciendo Foucault es que recién a partir del siglo XVII tenemos este nuevo campo de visibilidad, o si ustedes quieren, tenemos una nueva forma de conocer, ¿sí? Y que lo que teníamos antes era una forma distinta, que es lo que vimos para la escolástica y el Renacimiento, y otro tanto vimos para la patrística, y otro tanto vimos para la antigüedad. Desde luego, se excluye el hablar de oídas, pero se excluye también el gusto y el sabor, ya que por su incertidumbre, por su variabilidad, no permiten hacer un análisis de los elementos distintos que sea universalmente aceptable. Limitación muy estricta del tacto a la designación de algunas oposiciones muy evidentes, como la del liso y rugoso. Privilegio casi exclusivo de la vista, que es el sentido de la evidencia y de la extensión. En el siglo XVIII, el ciego puede muy bien ser geómetra, pero no naturalista. Y este es otro elemento importante que también marca un quiebre respecto de lo que veníamos viendo, y es que va a haber un privilegio justamente de lo que se ve. Ya lo que se oye no puede tener el mismo peso y el mismo lugar de lo que se ve. Y esta partición, esta cosa que parece tan ingenua a los ojos actuales, es algo que recién empieza a pasar durante el siglo XVII, y como habíamos visto la clase anterior, no estaba. Así como tampoco estaba la partición entre lo real y lo fabuloso, que hay que esperar recién hasta el siglo XV para que empiecen a disociarse. Entonces, lo que tenemos acá es que hay un privilegio exclusivo de la vista, y hay otro punto importante, que no todo lo que veo va a ser relevante, sino que nos vamos a referir a aquellas cosas que hablan de la extensión, ¿sí? Y de cosas que puedo cuantificar. Es decir, no va a dar lo mismo, no voy a mirar un color, lo que voy a mirar es una forma que tiene una extensión determinada y que la puedo cuantificar y la puedo medir. Ahora vamos a ver eso. Entonces, algunos elementos comunes, hasta acá este gran quiebre son elementos que permiten pensar esta transición del siglo XVI al siglo XVII. Ahora,
recuperemos algunas de estas cosas que estamos diciendo, y lo que vamos a hacer es ponerlas como un gran marco, como un gran telón de fondo para todo el periodo de la modernidad. En primer lugar, el orden de la naturaleza. Vamos a ver que aparece una corriente que aparece en la historia de la biología, es una corriente que tiene sus antecedentes antes, van a ver que en historia de la física es un proceso que empieza antes, que tiene que ver con el mecanicismo, pero durante el siglo XVII va a empezar a ser relevante también dentro de la historia de la biología. Y básicamente esta corriente es el mecanicismo. El mecanicismo no nos va a abandonar, de acá al siglo XX vamos a estar discutiendo en torno al mecanicismo y usándolo como contrapunto para la configuración de esa disciplina de la biología, hasta que finalmente encontremos una biología con objeto propio. Entonces, empecemos por el orden de la naturaleza. Básicamente, Dios crea el mundo y lo pone en marcha, la gran máquina, y luego permite la acción de leyes naturales. Entonces, lo que tenemos en la propuesta mecanicista del siglo XVII, y que va a perdurar incluso hasta el siglo XIX, es que Dios va a seguir estando. Recordemos que Dios estaba también en el periodo anterior, y lo que va a hacer Dios va a poner en funcionamiento esta gran máquina del universo, y va a asegurar que las leyes naturales que hacen funcionar esta gran máquina permanezcan sin cambio. Es decir, Dios va a poner en funcionamiento una máquina por medio de leyes naturales, por medio de leyes mecánicas, que son los que van a asegurar el funcionamiento de esa máquina. Acá hay una diferencia importante con el organicismo que veíamos del Renacimiento y de la escolástica, y es que Dios se retira y deja la máquina funcionando, ¿sí? Durante el organicismo lo que teníamos era una especie de acción permanente de lo divino en ese gran cuerpo que era la Tierra, o ese gran organismo, ¿sí? Entonces Dios, como tenía un efecto constante, ¿sí? por medio de la esencia, por medio del alma, por medio del lugar que ocupaba cada criatura en su lugar geográfico, etcétera, etcétera, había una acción divina que era permanente sobre las cosas, tanto vivas como no vivas. Pero acá, en el mecanicismo, hay una pequeña diferencia que también es relevante a los fines en general de las ciencias naturales, y es que Dios pone en marcha una máquina, pero luego se retira. No es necesaria la acción directa de lo divino, porque lo que hay son leyes naturales que van a asegurar el funcionamiento de esa máquina. Bien, entonces decíamos que para el mecanicismo tenemos estas leyes naturales que van a venir dadas por fuerzas mecánicas. Vamos a tener otra corriente que también la vamos a usar para discutir, que va a ser un eje que va a durar hasta el siglo XIX, incluso vamos a ver resabios en el siglo XX, y es el vitalismo. El vitalismo también va a empezar a aparecer, y el vitalismo en principio no va a negar las fuerzas mecánicas, pero va a apelar a una suerte de fuerza vital. Fíjense que hay fuerza vital, aparece entrecomillado, porque va a haber por lo menos vamos a ver dos variantes de esta fuerza vital. Entonces ya vamos a ver más o menos a qué se refiere. Pero en principio empieza a aparecer una corriente, que es el vitalismo, y este vitalismo, digamos, sin negar las fuerzas mecánicas, sí va a apelar a algún otro tipo de fuerza, que va a ser una fuerza vital, que de alguna manera le va a dar un agregado a lo vivo. Finalmente no lo vamos a trabajar, pero la caída de este orden natural va a ser aproximadamente durante el siglo XIX, y en parte va a estar dada por la discusión entre creacionismo y evolucionismo. Veremos en el siglo XIX a la figura de Darwin, pero no nos vamos a adentrar exactamente en esta discusión. Pero, bueno, para que lo sepan, este orden natural va a durar hasta el siglo XIX. Entonces, otro elemento es que las leyes naturales, que ya creo que lo mencioné, no cambian. Dios aparece como seguro. Tenemos la certeza de que esas leyes mecánicas no se van a modificar. Y ese seguro es Dios, ¿sí? Es esa imagen divina.
lo visible se impone sobre lo que se escucha y sobre lo que se relata. La observación, el documento y la fábula se separan. Esto que vimos para el organicismo finalmente se rompe. Y lo que va a primar es lo que se ve. El lenguaje, que ahora va a ser un medio de representación de la cosa, va a ser un lenguaje matemático, primero geométrico y luego algebraico. Esto es importante también. Y acá se ve también cómo todo este mecanicismo está muy impregnado de lo que estaba pasando con la historia de la física. Finalmente dijimos que el lenguaje representa las cosas y ya no es parte de ellas, lo mencionamos recién. Entonces tenemos estos elementos, digamos, ustedes los pueden trasladar en general, salvo alguno que otro, hasta el siglo XIX, pero si no, hasta el siglo XX. ¿Sí? Empecemos por la primera tensión, que va a ser mecanicismo-vitalismo. Vamos a ver tres tensiones. Una es mecanicismo-vitalismo, la otra es entre la fisiología y la medicina y la historia natural, y una última que es entre el transformismo y el fijismo. Van a ver que, en el fondo, muchas de estas discusiones están cruzadas, digamos, no están así presentadas, pero se dan, es bastante difícil colapsar porque los diferentes autores, porque van a ver que en las discusiones estas se entremezclan. Pero bueno, desde un punto de vista didáctico, y para ordenar un poco la presentación, van a ver que se encuentra justificado. Pero finalmente, estas tres grandes tensiones, mecanicismo-vitalismo, fisiología, historia natural, y transformismo-fijismo, van a ver que están entremezcladas. Bien, empecemos viendo la tensión brevemente, mecanismo-vitalismo, que la vamos a seguir recuperando en las próximas clases, pero empecemos a dar los lineamientos generales. Básicamente vamos a estar hablando del siglo XVII y del siglo XVIII. Es importante acá que se detengan, va a haber aclaraciones entre paréntesis que son relevantes, que tienen que ver con ubicar un poco mejor esto que se está diciendo temporalmente. Bien, empecemos por el mecanicismo, y hablando de la escala natural, o la jerarquía de la naturaleza, o la escala del ser, eso que venimos arrastrando desde Aristóteles, y que Aristóteles nunca afirmó, pero que los aristotélicos sí lo hicieron. Y es que básicamente se va a presentar una continuidad entre lo vivo y lo no vivo. Esta jerarquía para los mecanicistas va a tratar de, va a seguir apareciendo, con el mismo tipo de ordenamiento, hombres, animales, plantas, minerales, y acá lo que vamos a tener es una continuidad muy marcada entre lo vivo y lo no vivo. ¿Por qué esta continuidad tan marcada? Porque básicamente lo vivo y lo no vivo está hecha de lo mismo, está hecha de materia, y al mismo tiempo actúan sobre esa materia las mismas fuerzas, que son fuerzas mecánicas. Esto lo vamos a tener durante todo el siglo XVII y casi todo el siglo XVIII. Entonces tenemos materia que conforma, por la cual están conformados todos esos escalones de la jerarquía, y un mismo grupo de fuerzas, que son las fuerzas mecánicas, que van a dar lugar a esos escalones que nosotros vemos en la jerarquía. Entonces se presenta una continuidad entre lo vivo y lo no vivo. Durante el siglo XVII, comienzos del siglo XVII hasta finales del siglo XVII, lo que vamos a tener además es una identidad entre la máquina y el organismo. Es decir, acá la máquina es un organismo. Dicho al revés, el organismo es una máquina. ¿Sí? Están directamente homologados. Sin embargo, para fines del siglo XVII, el mecanismo va a encontrar serios problemas, por ejemplo, para explicar la reproducción. Y entonces se va a romper esta identidad entre el organismo y la máquina, y va a empezar a ser una metáfora. Vamos a tener digamos, podemos decir que el organismo es como si fuera una máquina. ¿Se entiende? Esta metáfora de la máquina, del organismo como si fuera una máquina, va a perdurar incluso hasta la biología en la actualidad. ¿Sí? Muchos modelos actuales podrían ser leídos en clave mecánica. Básicamente se estudian elementos de una máquina, su interacción y su función particular. ¿Sí? La noción de función está muy pegada a la idea de máquina. Entonces, tengamos en cuenta que entonces para fines del siglo XVII la identidad entre máquina y organismo se rompe, y ya
para comienzos del siglo XVIII lo que tenemos es que hay una metáfora entre la máquina y el organismo que va a perdurar hasta la actualidad. Vamos a ver que no es lo único que va a quedar en la biología, esta metáfora máquina-organismo, si bien la podemos encontrar en la actualidad, vamos a ver que durante el siglo XX se van a agregar elementos, y esto no va a quedar únicamente como lo descriptivo o lo propio de lo vivo. Por otro lado, lo que explica el movimiento de las cosas vivas va a tener que ver con fuerzas mecánicas. Son las fuerzas mecánicas las que actúan y son motor de ese movimiento. Y entonces, esto un poco se desprende de lo que veníamos diciendo, lo vivo es materia ordenada de una forma particular que difiere del ordenamiento de lo no vivo. Fíjense que no hay grandes diferencias. Entonces acá vamos a tener la materia no va a ser activa, digamos, no va a haber ninguna diferencia entre la materia de lo vivo y la materia de lo no vivo. Es decir, están hechos de lo mismo. Pasemos ahora al vitalismo. Respecto de la escala de la naturaleza, o la jerarquía de la naturaleza, o escala del ser, aparecen todos esos sinónimos porque van a ver que depende de la fuente que ustedes encuentren, está dicho de una u otra manera. Pero básicamente para el vitalismo, un vitalismo primero incipiente que empieza a formularse para fines del siglo XVIII o mediados del siglo XVIII, lo que tenemos es que se va a empezar a presentar una discontinuidad entre lo vivo y lo no vivo, pero una discontinuidad que todavía es una discontinuidad medio tímida, es una discontinuidad poco clara. No van a negar los vitalistas la acción de fuerzas mecánicas, pero van a incorporar alguna idea de fuerza vital. Fuerza vital todavía entre comillas, porque vamos a ver que esto no termina de... es una fuerza vital que no termina de romper todavía con la propia propuesta mecanicista. Pero podríamos decir que para finales del siglo XVIII se comienzan a sentar las bases para pensar una disciplina como la biología. Y a partir de ahí hay una construcción permanente del objeto biológico que se va a ir configurando a lo largo de los siglos. Y que tiene que ver con, en definitiva, con buscar cuál es el objeto de estudio propio de lo biológico, ¿sí? De alguna manera hay una especie de divorcio de una perspectiva fisicalista y mecanicista. La máquina va a ser diferente al organismo para los vitalistas, porque la máquina justamente no va a tener la acción de esa fuerza vital, y entonces lo vivo va a empezar a ocupar un lugar más privilegiado. Hay una valoración de lo vivo, una actitud que tiene que ver con reconocer que lo vivo tiene algo distinto de lo no vivo. En el fondo, esto también es una actitud parecida a la que encontrábamos en Galeno o la que encontrábamos en Aristóteles, ¿sí? En Aristóteles con una distinción incluso por ahí más tajante, pero que tiene que ver con buscar, una búsqueda en lo vivo de algo que fuera diferente. Bien, y el último punto interesante es que la materia en lo vivo es materia activa, que es lo que va a dar esta discontinuidad poco clara en la escala del ser. Es decir, esta materia activa en lo vivo es lo que le va a dar la capacidad para modificarse. Y esto va a estar presente más o menos durante el siglo XVII y casi todo el siglo XVIII. Entonces, fíjense que esta fuerza vital que poníamos entre comillas tiene que ver con entender que habría en lo vivo una materia que tiene cierta capacidad para modificarse. Y por eso hablamos de materia activa. Fíjense que no termina de romper exactamente con el mecanicismo. Lo que trata de hacer este primer vitalismo, un vitalismo más incipiente, es conferirle a la materia como ciertos poderes o ciertos atributos que no estaría en la materia de lo no vivo. Finalmente, tenemos que los mecanicistas van a hacer observaciones y comparaciones y van a buscar evidencias entre mecanismos y fuerzas mecánicas, es decir, van a buscar esas fuerzas mecánicas que tienen que ver con la acción de las leyes naturales. Y los vitalistas van a hacer algo muy parecido, también van a hacer observaciones y comparaciones para evidenciar mecanismos, y no tanto para encontrar esa fuerza vital, porque como decíamos, esa fuerza vital todavía es simplemente materia activa. Y el recurso de la fuerza vital va a tener que ver con poder generar algún tipo de interpretación de lo vivo que va a diferir de las interpretaciones puramente mecánicas.
Bien, acá tenemos simplemente una imagen que trata de mostrar esta identidad entre la máquina y el organismo. Y acá tenemos una cita de Descartes, que es de alguna manera el padre del mecanicismo, y dice en el Tratado del Hombre, menciona: supongo que el cuerpo no es otra cosa que una estatua o máquina de tierra a la que Dios da forma con el expreso propósito de que sea lo más semejante a nosotros, de modo que no solo confiere a la misma el color en su exterior y la forma de todos nuestros miembros, sino que también dispone en su interior todas las piezas requeridas para lograr que se mueva, coma, respire. En resumen, imite todas las funciones que no son propias, así como cuantas podemos imaginar, que no provienen sino de la materia y que no dependen sino de la disposición de los órganos. Fíjense que básicamente lo que tenemos es que las funciones de lo vivo, comer, respirar, van a estar explicadas, si ustedes quieren, por medio de una actitud puramente mecánica, ¿sí? El mecanicismo cartesiano, dice Foucault, que después se convirtió en un obstáculo, fue en un principio como el instrumento de una transferencia y habría conducido, un poco a pesar de sí mismo, de la racionalidad mecánica al descubrimiento de esa otra racionalidad que es la de lo vivo. Lo que está señalando acá Foucault es que esos primeros vitalistas que hablaban de una materia activa, de alguna manera lo hacen sentándose sobre la propia propuesta mecanicista. Entonces, de alguna manera, el mecanicismo fue importante para la configuración de una disciplina como la biología, en la medida en que fue sobre las bases de ese mecanicismo que, digamos, se empezó a pensar esta materia activa y una noción de fuerza vital o de esencia o de algo que de alguna manera va a terminar derivando, como ya veremos, en el objeto de la biología. Entonces, hasta acá lo que tenemos es esta tensión que se da entre el mecanicismo y un vitalismo primero incipiente. Para la próxima clase vamos a tratar de recuperar de nuevo esta tensión dentro de la discusión de transformismo y fijismo, y vamos a ver que el vitalismo ahí va a tomar un carácter más potente, por decirlo de alguna manera. Ahora vayamos a pensar otras de las tensiones de las que mencionábamos, que tienen que ver con la fisiología y la medicina y la historia natural. Acá, propiamente, más que hablar de tensión, tal vez lo que tenemos son personajes interesados en el estudio de cosas distintas, pero que de alguna manera van a ver que vamos a encontrar elementos comunes en uno y en otro caso. Entonces, veamos qué pasaba dentro del ámbito de la fisiología / medicina, ¿sí? Todavía acá no hay una disociación clara entre una y otra, y qué pasaba con la historia natural, con los historiadores naturales, algo que acá aparece Linneo como la figura ejemplar, digamos, para normalmente dentro de los historiadores de la biología. Empecemos por la fisiología / medicina. Básicamente, en el estudio de la reproducción se mencionaba que o se atendía la forma visible y el carácter, ¿sí? El carácter era evidencia de la acción de una ley natural, un orden natural. Es decir, tenemos personas estudiando la generación o la reproducción de los seres, y lo que hacían eran, de alguna manera, dirigir su mirada a una forma visible. Fíjense acá el privilegio de lo visto, cosa que repetíamos al comienzo, decíamos al comienzo de la presentación. Y esa mirada está dirigida, eso visible, a un carácter que es visible, y que ese carácter, la permanencia de ese carácter, me va a hablar de un orden natural. Me va a hablar en primer lugar de una ley natural, y esa ley natural, como dijimos, está asegurada por ese orden divino. Acá es cuando, en esta discusión o en este acercamiento a lo que es la reproducción, es cuando el mecanicismo va a encontrar, lo decíamos recién, va a encontrar dificultades para explicar este proceso de una forma puramente mecánica, y esto es lo que va a derivar en que se rompa la identidad entre máquina y organismo, ¿sí? Para que lo mecánico quede como una metáfora de lo vivo.
Tenemos autores como Harvey, que son autores es un autor de transición entre el siglo XVI y el siglo XVII, y que es interesante porque son autores que ustedes pueden encontrar tantos elementos vitalistas como elementos propiamente mecanicistas. Harvey es conocido porque explicó el aspecto mecánico del bombeo del corazón, justamente con un carácter fuertemente mecánico, pero que sin embargo, algunos historiadores consideran que el elemento central del estudio de Harvey tiene que ver con considerar a la sangre como fuente de vida. Y acá se expresa una suerte de vitalismo, una suerte de animismo, ¿sí? Acá de vuelta van a encontrar, dependiendo del autor, términos como animismo, vitalismo, incluso alma, en donde no queda claro bien cuál es estrictamente el atributo o lo que están significando. Recuerden que habíamos visto para el organicismo que Jacob distingue entre lo que es el calor innato, ¿sí? que provenía, que era parte de los organismos o que provenía del sol para los seres ruines y para los seres nobles, y que eso era algo que de alguna manera tenían todas las cosas vivas durante el organicismo, ese calor innato, pero a la vez también estaba el alma, que de alguna manera ubicaba a cada organismo dentro de esa jerarquía. Entonces, y lo que sugiere Jacob, que es un historiador que van a leer, es que esas dos cosas aparecían como elementos y atributos de lo vivo o característicos de lo vivo. Bueno, acá esas dos cosas se empiezan a amalgamar. Hay algunos autores que hablan con el términos de esencia, alma, animismo y vitalismo como, digamos, de forma indistinta, ¿sí? Entonces, no queda claro acá, pero en principio lo que sí queda claro es una actitud de estos autores de transición en donde siguen tratando de ver en lo vivo algo distinto a lo puramente mecánico. ¿Qué pasa con la historia natural? Bien, también aparece el carácter o estructura visible, básicamente va a ser aquello que persiste en las generaciones. Es decir, acá los naturalistas veían que al pasar las generaciones había un carácter que permanecía, lo mismo que decíamos recién para la fisiología o la medicina, y aquello que los naturalistas comparan para realizar sus clasificaciones, es decir, esta estructura visible es lo que van a utilizar, justamente privilegio de la vista, es lo que van a utilizar los naturalistas para armar sus clasificaciones. A su vez, esta estructura visible que persiste, independientemente de las circunstancias, son evidencia de lo esencial o lo vital de las especies y también de la acción de una ley natural. Acá, fíjense que hay una coincidencia entre los historiadores naturales y los fisiólogos de este periodo, y básicamente tiene que ver con ese privilegio de lo visto. Lo que hay que ver es ese carácter o esa estructura visible, y al mismo tiempo es un carácter que permanece a lo largo de las generaciones. Entonces, de alguna manera, ese carácter es donde hay que posar la mirada. Al mismo tiempo, tenemos historiadores naturales que lo que van a vincular es ese carácter con aquello que es esencial, evidencia de lo esencial o evidencia de eso vital. Fíjense cómo se mezcla también con la discusión entre mecanicismo y vitalismo. En estos historiadores naturales, la especie, a diferencia del orden, la familia o el género, genera semejantes, conserva la forma visible. Por lo tanto, la especie expresa la regularidad. Fíjense que además aparece de vuelta esta idea de ley natural, que está vinculada a ese orden natural, y a la vez garantiza la permanencia de las formas vivas desde la creación. Volvemos a la figura divina, ¿sí? Y volvemos a esta idea de regularidad, esta idea de ley natural. Pasemos ahora a la fisiología. Tenemos Descartes, uno de los, podríamos decir, el padre del mecanicismo. Y lo que es interesante para mencionar de Descartes es que Descartes, a pesar de apelar a un fuerte mecanicismo, como veíamos recién en la cita, él va a reconocer que en el hombre puede haber un alma integrada a esa máquina, solo en el hombre y no en el resto de los animales. Pero digo, aún en uno de los autores más mecanicistas de todos, uno puede encontrar rasgos, si quieren, de animismos o de vitalismos. Finalmente, otro autor que aparece en el ámbito de la fisiología y la medicina es Vesalio, que es más del siglo XVI, de fines del siglo XVI, que básicamente va a trabajar sobre la anatomía
Y con el estudio de la anatomía va a indicar, perdón, con el estudio de la estructura que él veía de estudiar esa anatomía, va a poder indicar la función. Recordemos que la noción de función está íntimamente ligada al mecanicismo. Ahora bien, este Vesalio es algo parecido a lo que habíamos dicho en la clase anterior sobre Pierre Belon. Son esos autores que son complicados. Tenemos historiadores que ponen a Vesalio como un autor que es propiamente organicista, y en este sentido lo que está haciendo no es anatomía comparada, sino que está abrazando el juego de las semejanzas, es decir, está pensando como organicista y asemejando cosas. Y por otro lado, tenemos historiadores que lo ubican como un antecedente propio del mecanicismo. Entonces, acá Vesalio es también una figura, como mencionábamos, de Pierre Belon, que son complicadas de encuadrar en una u otra episteme, ¿sí? Posiblemente sean autores que uno pueda encontrar elementos de ambos. En este sentido, el concepto de función va a resultar central para el mecanicismo que se va a desarrollar fuertemente durante el siglo XVII, pero al mismo tiempo Vesalio pareciera ser que está buscando semejanzas y no necesariamente haciendo anatomía comparada. Bien, pasemos ahora, volvamos a los historiadores naturales. Tenemos durante el siglo XVIII la figura de Linneo, que, como sabemos, es un clasificador muy importante. Básicamente la clasificación va a ser mediante la comparación de estructuras visibles, como mencionábamos antes. La comparación se hace junto a un análisis, ¿sí? Se compara las partes y no la totalidad del ser. Esto es importante. Las comparaciones no solo se hacen sobre estructuras que puedo ver, privilegiando lo visible, sino que además se dirige a partes, ¿sí? Acá se ve la fuerte influencia del mecanicismo, ¿sí? No analizo el todo, no veo todo, no veo la totalidad de ese organismo, sino que solo veo alguna de sus partes. Además, para clasificar se requiere, esto también lo mencionábamos, se requiere distinguir entre el carácter esencial o natural y el carácter artificial. El primero, a diferencia del segundo, viene impuesto por las generaciones. Recordemos que qué parecido esto nos suena a Aristóteles, y uno también acá entiende por qué muchas veces Aristóteles es puesto como como primer biólogo. Recordemos que había algo parecido en la actitud aristotélica de buscar caracteres esenciales, pero ahí el término esencial, digamos, estaba vinculado a la noción de alma, ¿sí? Y por otro lado, Aristóteles no tenía, como habíamos dicho, no tenía intención de clasificar. Su ordenamiento tenía que ver con el estudio de la esencia, y no, digamos, propiamente con una clasificación. Acá en Linneo, el interés es claramente una clasificación, y el carácter esencial tiene que ver con aquello que se repite de generación en generación, ¿sí? Pero en principio no habría directamente una relación con el alma aristotélica. Además, bueno, otro elemento importante de esta cadena del ser, que también se viene arrastrando, esto también es un elemento que no lo dijimos para la antigüedad, no lo señalamos específicamente, pero se viene trasladando desde la antigüedad hasta acá, que es que esta escala del ser, digamos, es plena, es decir, no hay huecos en la construcción de esa escala. Entonces tenemos, por ejemplo, el pez volador, que lo que hace es de alguna manera linkear los organismos que vuelan con los organismos que son acuáticos, ¿sí? Entonces, de alguna manera esa escala del ser, que todavía sigue siendo una escala lineal, es completa o está plena o llena, si ustedes quieren. Bien. Volvemos al ámbito de la fisiología y la medicina. La máquina organismo está gobernada por la respiración, la transpiración y la digestión. Estas funciones mecánicas son objeto de análisis en la medida en que son accesibles mediante métodos y conceptos de la física y la química. Se reconocen órganos separados que funcionan mecánicamente, aún no se relacionan estas funciones en un todo, en una organización. Esto es central. Fíjense que acá lo que vemos es un carácter puramente mecanicista,
en los estudios de la fisiología, y si bien se reconocen estas funciones, que son la respiración, la transpiración y la digestión, y acá esto también va a estar vinculado con los desarrollos que se están dando en química, es muy interesante ver cómo todavía estos autores están estudiando estos órganos de forma separada y no de forma integrada. ¿Sí? Para eso todavía vamos a tener que esperar más a fines del siglo XVIII, ¿sí? Y comienzos del siglo XIX, en donde vamos a poder hablar propiamente de una idea de organización, y donde vamos a poder, de alguna manera, estas funciones que tienen que ver con la respiración, la transpiración y la digestión, van a empezar eh, digamos, a reconocerse que trabajan de forma orquestada. Bien, y lo que quedaría por decir acerca de la historia natural, para ir terminando con esta segunda tensión, es que mediante las clasificaciones se busca conocer ese orden natural, ese orden divino, pero se presenta un problema muy importante, que es que no queda clara que las pautas que el clasificador utiliza sean las mismas pautas que utilizó el creador. Es decir, si efectivamente hay una jerarquía, una escala natural en la naturaleza, y eso puede ser clasificado, la pregunta acá es ¿qué criterio utilizo para armar esa escala o esa clasificación? ¿Sí? Esa clasificación que va a dar lugar a ese ordenamiento de la jerarquía. Entonces, acá se presenta todo un debate entre los historiadores naturales acerca de cuál método utilizar para poder efectivamente acercarme a ese orden impuesto por el creador. Se presentan dos grandes métodos, va a triunfar uno de ellos, el que triunfa es el método de Linneo. El método de Linneo básicamente se lo llamó sistema, y el segundo se lo llamó método. Veamos en qué consiste este sistema, este modo de construir la jerarquía. ¿De qué modo tengo que clasificar? ¿Qué criterio tengo que utilizar para clasificar? Para así el resultado de esa clasificación me muestre y exprese, represente, volvemos a la idea de representar, represente ese orden natural. Bien, en el sistema lo que hace es, se parte de un carácter, o sea, una característica, para ordenar las especies, y a medida que se van incorporando nuevos caracteres, se espera acceder al orden natural. Este sistema propuesto por Linneo cede el paso a un sistema más natural. Ahora vemos. Entonces, lo primero es que en el sistema trabajo sobre un solo carácter. Por ejemplo, elijo el carácter de estambre. El estambre es una estructura floral. Entonces, lo que hago es mirar los estambres. Y lo que hago es, fíjense que el estambre es una estructura visible, ¿sí? Es una parte de la planta, no es toda la planta. Fíjense acá el mecanicismo y fíjense acá la episteme, esta idea de que el privilegio se da a lo que veo. Y lo que hago es comparar agarro distintas especies y comparo los estambres de diferentes especies. Y así voy construyendo una clasificación. Una vez que termino con ese carácter, lo que hago es buscar un nuevo carácter y sigo construyendo esa clasificación. Y así voy acomodando las especies. Eso es lo que ocurre en primer lugar. Este sistema propuesto por Linneo va a ceder el paso a un sistema más natural. Es decir, este sistema empieza siendo como un sistema cerrado, en donde de alguna manera estaba determinado ya, el orden estaba como prefijado, porque el género, los géneros y las especies estaban como premoldeadas. Entonces, esto lo que va a pasar en un primer momento. En un segundo momento, este sistema se va a abrir. Este sistema, propuesto por Linneo, cede el paso a un sistema más natural. ¿Qué significa ser natural? Que se abre. Donde su clasificación original en género, orden, clase, se abre y ya no impone un orden prefijado a la naturaleza. De este modo, si una especie nueva no se acomoda a los géneros preexistentes, se creaba un género nuevo. Es decir, tiene como dos momentos este sistema. En un primer paso, las especies están como prefijadas y los géneros están como prefijados. Entonces se trabaja sobre esos géneros prefijados, es decir, sobre los géneros que ya conozco, y los trato de ordenar en función de
agarrar un carácter. En algún momento empiezan a aparecer especies que no cuadran en ninguno de los géneros que yo conozco. Entonces, esto parece trivial, pero en los historiadores naturales, en algún momento rompen con los géneros y deciden agregar un género nuevo para poder ubicar esa especie que encuentran, que no cuadra dentro de los géneros que ya estaban. Cuando eso ocurre, este sistema es que el sistema se convierte en más natural, o si se quiere, se abre, ¿sí? Entonces permite al historiador, al clasificador, digamos, empezar a incorporar especies, géneros nuevos, en la medida en que encuentra especies que no cuadran en los géneros anteriores. Esta es la propuesta que va a prevalecer, ¿sí?, en esta disputa entre sistema y método. La otra opción que se presenta también en esa época era considerar todos los caracteres de una vez y de una sola vez alcanzar el orden divino, alcanzar ese orden natural. Es decir, lo que decían los que defendían el método era que el sistema es artificial porque procede paso a paso y porque no veían como un problema el tomar un solo carácter, ¿sí? Esto estaba mezclado también con un problema que era pragmático. El naturalista que se acercaba a la naturaleza solo podía mirar un carácter o dos, no podía mirar todos los caracteres de un mismo organismo en diferentes especies, ¿sí? Además tampoco tenía las especies. Por otro lado, normalmente los que defendieron el sistema eran naturalistas que iban a campo. Por otro lado, los naturalistas que defendían el método eran naturalistas que estaban, digamos, que estaban más ligados a los museos de historia natural, y entonces podían comparar muchos caracteres con las especies que tenían de alguna manera representadas en el museo. En fin, toda esta discusión, lo que quiero que vean y lo que importa a los fines de la materia, es que sigue siendo una discusión en torno a cuál es la mejor manera de encontrar ese orden divino, de encontrar ese orden natural, ¿sí? ¿Cuál es la manera por la que debo proceder para poder armar una clasificación que refleje ese orden divino? Entonces, esto simplemente está acá para recordarnos que esta jerarquía natural y lineal sigue presente. Y ahora vamos a ver, que ya lo venimos diciendo, pero para terminar de asentar la idea, cómo es que se observan los caracteres. Las representaciones visuales, desplegadas en sí mismos, vaciadas de toda semejanza, limpias hasta de sus colores, van a por fin a dar a la historia natural lo que constituye su objeto propio. Ese objeto es la extensión de la que están constituidos los seres de la naturaleza, extensión que puede ser afectada por 4 variables y solo por 4. La forma de los elementos, cantidad de esos elementos, manera en que se distribuyen en el espacio los unos con relación a los otros, magnitud relativa de cada uno. Como decía Linneo, en un texto capital, toda nota debe ser extraída del número, de la figura, de la proporción y de la situación. Por ejemplo, al estudiar los órganos sexuales de la planta, será suficiente, aunque indispensable, con enumerar los estambres y el pistilo, o en algún caso con verificar su ausencia, con definir la forma que tienen, de acuerdo con qué figuras geométricas están repartidos en la flor, círculo, hexágono, triángulo, qué tamaño tienen en relación con los otros órganos. Entonces, fíjense cómo no se trata de ver cualquier cosa. La mirada no solo hay un privilegio de lo que se ve, por lo que se oye, por lo que se cuenta, o incluso por lo que puedo leer, o incluso por lo que puedo tocar, por el tacto. Este privilegio de lo visual además se asocia con, de alguna manera, ese lenguaje matemático y con la cuantificación. Lo que observo son cosas que son cuantificables y medibles. En Buffon, que fue un adversario constante de Linneo, existe la misma estructura y desempeña el mismo papel. El método de inspección se efectuará sobre la forma, la magnitud, las diferentes partes, su número, su posición, sobre la sustancia misma de la cosa. Buffon y Linneo ponen la misma rejilla. Su mirada ocupa la misma superficie de contacto sobre las cosas. Se ofrece a las palabras los mismos terrenos claros y distintos. Es decir, lo que está diciendo, aún con las diferencias que puede haber entre Buffon y Linneo, está diciendo son autores que están observando de la misma manera. Vemos acá una clasificación de Linneo, del sistema
acá sistema es lo que hablábamos recién, ¿sí? El sistema de Linneo, el sistema es un método y una forma, y justamente en este sistema y en eso que tengo que ver, lo que decíamos recién es que lo que importa es la forma de los elementos, la cantidad, la manera en que se distribuyen y la magnitud relativa de cada uno de ellos. Son cosas que puedo cuantificar. Acá tenemos número de estambres, acá tenemos la forma de estos estambres, acá tenemos la manera en que se distribuyen reunidos en la misma flor, la forma de los elementos, estambres libres o distintos, la magnitud relativa, 2 estambres más cortos que los otros, o la cantidad, que es lo que decíamos recién. Entonces, para terminar, el lenguaje de las leyes naturales es el lenguaje de la matemática. O sea, no solo privilegio por lo que se ve, sino además privilegio por lo que puede ser cuantificado y medido. Las leyes naturales están escritas en un lenguaje matemático. Bien, hasta acá hemos finalizado con esta primera parte. Vimos siglo XVII y siglo XVIII. En la próxima clase vamos a seguir viendo siglo XVII y siglo XVIII, recuperando la discusión entre transformismo versus figismo.